la Red Nacional de Hemovigilancia. Otro de los efectos adversos bien definidos actualmente es el daño pulmonar agudo asociado a transfusión. Está ahora ya redefinido los criterios para catalogar este efecto adverso a la transfusión. Tiene que cumplir con estos 5 criterios que están aquí puestos: disnea asociada a transfusión o infección transmitida por transfusión o otras no clasificables. Entonces, solamente vamos a ver 2 ejemplos de la definición del caso. Tenemos que clasificarlos de acuerdo a la gravedad de imputabilidad. Hay algunos países que solamente reportan incidentes graves. Sin embargo, lo conveniente sería conocer todos los incidentes, y el grado de imputabilidad es importantísimo que se tenga, porque podemos estar reportando un efecto adverso que no sea imputable a la transfusión. Y bueno, esta es la manera en que internacionalmente se clasifican el grado de imputabilidad, y la mayoría de sistemas de hemovigilancia únicamente reportan el probable o el seguro, y algunos de otros el posible. Y entonces, bueno, lo importante es vean, por ejemplo, ya en Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud tiene perfectamente bien clasificado, definido el caso. Si nosotros tenemos un sistema de hemovigilancia, pero no tenemos esta parte de definición del caso y no estamos analizando el grado de imputabilidad, nuestra información no es fidedigna. Y veamos por qué. Aquí solamente vamos a ver 2 casos. Uno de ellos es la transfusión asociada a sobrecarga circulatoria. Yo escogí este efecto adverso a la transfusión porque es el que más frecuentemente se está presentando en el mundo y es el que más frecuentemente lleva a la muerte al paciente por una transfusión, y que se han tomado medidas, acciones correctivas, que ese es el principal objetivo de la hemovigilancia, para evitar tanto la morbimortalidad por esta causa. Y entonces vemos que, vean aquí, la definición del caso es sumamente importante. Aparición, en el caso para definir el caso, se tiene que cumplir con esto: aparición o exacerbación de 3 o más de los siguientes casos dentro de 6 horas del término de la transfusión. Y bueno, 3 o más casos o más datos de esto: insuficiencia respiratoria, aumento del BNP, presión venosa central elevada, evidencia de insuficiencia cardíaca izquierda, y evidencia radiográfica de edema pulmonar. Entonces, si no cumple con esos, queda como probable. Y vemos aquí el grado de imputabilidad es muy importante. El grado de imputabilidad es muy importante, definida cuando no hay ninguna otra explicación posible de esta sobrecarga circulatoria, o la transfusión es probablemente atribuida también por sobrecarga circulatoria de otro fluido. Bueno, pues ya quedaría como probable. Entonces vemos aquí cómo claramente está definido el caso, y solamente así podemos clasificar si la transfusión puede o no puede ser atribuida, viendo el grado de imputabilidad. Entonces, actualmente todo esto ya está escrito y podemos apegarnos a estos lineamientos, pero si no tenemos, como nuestro sistema de hemovigilancia actual que se publicó muy recientemente, que tenemos que estar reportando, se publicó apenas el 6 de julio del año pasado, tiene confusión desde sus definiciones, tiene confusión en la interpretación, no está apegado a este tipo de clasificación internacional, y no hay definición de los casos. Entonces, puede ser que podamos estar reportando casos de reacciones transfusionales que en realidad sean probables o posibles, y que el grado de imputabilidad no sea y pueda ser por otra situación y no atribuida a la transfusión. Entonces, esto es algo grave porque estamos trabajando mucho y no tenemos estos parámetros que nos van a permitir tener una información fidedigna para tomar una acción correctiva como país. Entonces, por ejemplo, el otro caso que vamos a ver, solamente vamos a ver estos 2 casos,
es cuando hay la infección transmitida por transfusión. El grado de imputabilidad aquí ustedes pueden ver que es súper importante. Vean, va a ser definida cuando uno o más de los siguientes datos evidencia el patógeno en el componente transfundido, que además hay evidencia de que el patógeno en el donador, no en el momento de la donación, evidencia de que el patógeno está en un componente fraccionado de la misma donación, y evidencia de que el patógeno en otro receptor transfundido con un componente de la misma donación. Y aparte, el receptor no se pudieron identificar otras posibles causas de exposiciones del patógeno, y además también evidencia de que el receptor no fue infectado por el patógeno previamente transfundido, o si no se puede cumplir con todo esto, evidencia de que la cepa del patógeno está relacionada comparado con pruebas de fenotipificación ampliada y biología molecular con un intervalo de confianza por arriba de menos de 0.05. Entonces, para que yo diga que una transmisión por transfusión de una infección se tiene que cumplir con todos estos requisitos, y si de tal manera que para que se pueda definir el grado de imputabilidad, si no se cumple con todos estos requisitos, únicamente quedará como un posible o como un probable caso de transmisión por transfusión. Entonces, vean cómo es tan importante tener bien definido el caso y el grado de imputabilidad en un sistema de hemovigilancia. Entonces, bueno, tenemos que trabajar de alguna manera. Si el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea no trabaja en la definición de estos casos, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para tener definidos los casos y poder saber que realmente se están reportando casos imputables con un buen grado de imputabilidad, y no estamos reportando información no confiable. Y bueno, es una publicación muy interesante de esta red internacional. Vemos aquí cómo ya el porcentaje. Vemos aquí que en esta red internacional de hemovigilancia, que es el estudio más grande que se ha publicado, participaron 25 países. Vemos ahí las reacciones adversas a la transfusión, que fueron 77.5 por 100,000 componentes sanguíneos transfundidos, y el 25% de esas reacciones adversas fueron graves. Muerte asociada a transfusión, vemos que hubo 349, que fueron 0.26% por esta tasa por 100,000 transfusiones, y 58, vean, esto es muy importante, fueron por reacciones adversas a la transfusión. Y el sobrecarga circulatoria, pues podemos ver que fue la frecuencia más alta, el porcentaje más alto, el daño pulmonar agudo asociado a transfusión y la insuficiencia respiratoria. Entonces, prácticamente muchas de las acciones correctivas actualmente están dirigidas a prevenir precisamente estos efectos, reacciones transfusionales respiratorias, porque en el mundo, y como lo podemos ver en este estudio tan grande, pues los más importantes y los de mayor grado de severidad y de mortalidad están enfocados a estas tres reacciones adversas, pero si no tenemos datos fidedignos, pues no vamos a poder saber qué está pasando en México. Estos son las reacciones adversas que se tuvieron. Me la voy a pasar un poco rápido porque se me está acabando el tiempo, perdón. Vean, las alérgicas fueron las más frecuentes. Tenemos aquí la serología tardía, pero la serología tardía es la aloinmunización. Y otra vez volvemos a ver, vemos aquí el porcentaje también en las enfermedades, en las reacciones
originadas por problemas respiratorios, que son de las más frecuentes. Este es el caso del SHOT, que es el sistema de hemovigilancia inglés, y que podemos ver exactamente que se replica lo mismo que los datos que se ven a nivel internacional. Tenemos aquí miren, los errores, los incidentes que se detectan antes de realizar la transfusión, que son los más frecuentes y que la mayoría se deben por algún problema, un error humano. Y acá abajo podemos ver los que están en círculo, podemos ver el TACO, la sobrecarga circulatoria, que es de los más frecuentes. Igual, como les decía, es un comportamiento que a nivel mundial se ve, y por eso las acciones correctivas, después de un análisis de este sistema, se pueden tomar. Entonces aquí tenemos ese otro reto: ¿qué va a pasar con esa información que estamos dando? ¿Quién la va a analizar y quién va a tomar esas acciones correctivas? Y eso no está definido en nuestro sistema de hemovigilancia. Eso se debería de haber definido antes de echar a andar este sistema de hemovigilancia, y debería de estar básicamente determinado o escrito en el reglamento, que no tenemos reglamento porque nuestro reglamento en México data de 1985. Entonces tenemos una norma oficial mexicana que únicamente esboza algunos aspectos de hemovigilancia, pero todas estas políticas y todas estas definiciones deben de estar en un reglamento, y el reglamento no existe. Entonces tenemos esa deficiencia como en este sistema de hemovigilancia.